para poder eyectar sangre. Ahora necesitamos, y entre comillas, pues generar sistemas que me permitan interpretar el medio externo. Y yo llamo la atención en la imagen, ¿por qué? Porque como yo les mencionaba, para mí, con todo el respeto, no puede ser que el origen de la vida sea la activación del marcapaso, mediado que esa es la expresión de los canales dependientes de hiperpolarización, porque para mí la vida es la capacidad de reaccionar ante tu medio. Y llamo la atención en los esquemas de neuro, ¿por qué? Porque claro, nosotros dentro de estas cosas de egos, pues uno antes hablaba de resucitación cardiorrespiratoria, pero ya sabemos, y de hecho todos los neuros ya también pueden hacer registros si hay muerte neuronal. Entonces por eso actualmente, de hecho uno habla de resucitación cardio-neurorespiratoria, porque claro, pues el sujeto no solamente tiene frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Y llamo la atención, ¿por qué? Pues entonces, ¿qué significa entonces tener vida? Pues como les decía, pues es procesar la información que nos da el medio y poder responder ante ella. Y claro, si ustedes se fijan, pues yo tengo ahorita mi sistema auditivo, mi sistema visual, mi sistema táctil, mi sistema propioceptivo, mi sistema auditivo y hasta mi sistema gustativo funcionando todos al tiempo. ¿Y eso qué me genera? Pues toda la percepción que tengo en este momento de ustedes. Y por eso les digo que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de mis sistemas sensoriales yo lo puedo integrar y reaccionar. Entonces, claro, por eso en parte separarlos era para mí obligatorio y tener dos personas cuidándolos era obligatorio. ¿Por qué? Porque reaccioné ante el estímulo que ustedes me presentan. Y como les digo, eso es vida. Y si ustedes se fijan, por eso en parte, tener vida ¿de qué depende? De tener sistemas sensoriales y de tener sistemas motores que sean integrados desde corteza. Y claro, acá llamo la atención, ¿por qué? Porque no solo somos lo que sentimos ni lo que hacemos, sino cómo integramos todo ese procesamiento. Por eso, para tener vida hay que salir al medio externo desde mi punto de vista. Y por eso, desde mi punto de vista, con todo el respeto, un nacimiento puede perjudicar a dos vidas, al niño y a la madre. Y por eso las cosas se tienen que hablar, porque ustedes están en el sistema de salud. Yo no, yo soy fisiólogo y solo les puedo dar desde el aspecto fisiológico. Y por eso, entre comillas, nosotros desde el aspecto fisiológico y en biomodelos, ¿qué se toma como vida? Después de que nace la progenie. Ahí arranca la vida. Y digo esto, ¿por qué? Porque nosotros en el laboratorio podemos darle restricciones alimentarias, podemos influir en muchas cosas y ver cómo se afecta la vida de los biomodelos, para entender qué pasaría en lo humano. Y por eso les llamo la atención en eso, porque de verdad tener en cuenta la parte legal como la parte ética es importante para hablar de estos temas. Y yo sí creo que la Facultad de Salud debería hablar mucho más de estos temas, más que los políticos, porque las repercusiones son infinitas en la sociedad. Y tener dos personas aburridas en una sociedad, eso tiene implicaciones. Ahora, sigo mirando y entonces este esquema me gusta mucho. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, nosotros hemos tratado de minimizar o de llegar a encontrar los procesos básicos que me permitan la explicación. ¿De qué? De cómo sentimos, de cómo integramos y de cómo nos movemos. Entonces, claro, aparecen estas imágenes que ustedes ven al frente que parecen bastante como caricaturescas, pero en sí funciona así. ¿En qué hago referencia? Que yo tengo un sistema sensorial que me lleva información a la parte cortical hace integración y después hace una salida motora. Y como les digo, llamo la atención porque como nosotros tratamos de simplificar el modelo, pues nos vamos a las células que llevan esa información. Por eso terminamos en neuronas. Pero llamo fuertemente la atención en qué.
las neuronas conducen la información, pero para que ellas estén vivas necesitan de la glía. Y llamo fuertemente la atención en glía, ¿por qué? Porque si tengo lesiones en células gliales, las neuronas dejan de funcionar adecuadamente y se dañan los transportes o las comunicaciones. Por eso son tan importantes las células gliales como las células neuronales. Ahora, una cosa importante, y de hecho yo me voy a salir de la glía, porque en fisiología nos interesaba toda la forma de traducción de los sistemas sensoriales como la explicación de por qué se generaba el movimiento. Entonces, claro, si ustedes se van, nosotros hablamos primero de placa neuromuscular, después hablamos de lo que es potenciales de acción en el músculo cardíaco y cómo se podían llegar a regular por el sistema autónomo. ¿Por qué menciono esto? Porque este sistema también es fuertemente regulable a través de la activación de las neuronas o la disminución de la actividad de las neuronas. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque aparece como lo más simple y claro, en un proceso complejo pues se busca minimizar lo más posible y voy a mostrarles el circuito neuronal más básico, que se llama el circuito reflejo. ¿Qué es el circuito reflejo que está representado en esta imagen? Es este que me permite el reflejo patelar. Y claro, todos sabemos, o entre comillas, que si yo golpeo un tendón, la respuesta es la contracción de ese músculo. Y eso se llama reflejos osteotendinosos. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque lo que me permite eso que es un receptor sensorial que forma una señal eléctrica que es un potencial de acción y lo va a transmitir a otras neuronas que van a terminar provocando la contracción. Por lo tanto, esto es un reflejo que es que la integración sensorial con la salida motora. Entonces las pupilas se me pueden dilatar o contraer en dependencia de la luz. ¿Por qué? Porque yo tengo un receptor de luz que me ayuda a contraer la pupila o a dilatarla en dependencia de la entrada. Un reflejo. Y fíjense que los reflejos, ¿qué es? Integración o comunicación entre neuronas. ¿Y qué es una comunicación entre neuronas? La sinapsis. Pero para que haya sinapsis necesito señal eléctrica. Y a eso es lo que se denomina potencial de acción. Entonces, que quiero llamarle la atención en sistemas sensoriales, pues vamos a ver son los traductores. Cómo es que hace el organismo para que las ondas de sonido se transformen en señales eléctricas. O cómo hacemos para que esa sustancia química del café yo la recepcione en los botones gustativos y termine en señales eléctricas. Porque todo es señal eléctrica. Entonces, claro, por eso, entre comillas, los premios de medicina se denominaron premios de fisiología, porque la fisiología rompió en dos el mundo dentro de lo que es la explicación de los potenciales de acción. Por eso, entre comillas, todo lo grueso de neurofisiología pues tiene que ver con potenciales de acción y potencial de reposo. ¿Listo? ¿Qué quiero mostrarles aquí? Si ustedes se fijan, empezamos a ver algo que fue complicado y de hecho lo más hermoso de estos trabajos es que son hechos como en 1939 sale la publicación, por lo tanto yo creo que en 1920 empiezan a investigar. ¿Qué era lo difícil del sistema nervioso? La cantidad de células y que todas son muy pequeñas. Entonces, claro, pues si ustedes se van mirando la historia, poder lograr estas tinciones de neuronas fue bastante complicado. Y obviamente una vez ya las pudimos como detectar y separar, pues ¿qué encontramos? Dendritas que parecen como las raíces de un árbol, el soma y el axón. Sí. Y llama la atención, ¿por qué? Pues para poder estudiar estas células, en la parte eléctrica, pues se hace igualito que se hace con los carros o con cualquier equipo
que necesite baterías. ¿Por qué? Porque claro, cuando ustedes miran sus celulares, tienen un lado positivo y un lado negativo, y ustedes saben cuándo se descarga la batería, porque les deja de funcionar. Pero entonces hablemos de qué carajos es la batería. Pues la batería en un circuito eléctrico, ¿qué es? Pues poder tener separación de cargas. Y por eso cuando uno evalúa una batería, uno tiene dos cables que lo coloca en el lado positivo y negativo para saber qué voltaje tiene. Y si el voltaje es cero, es que la batería está descargada. ¿Qué significa que esté en cero? Que no hay separación de cargas. Y claro, llamo la atención, ¿por qué? Porque todos estos aparatos necesitan movilizar corriente. Si no hay corriente, no hay posibilidad de nada. Entonces menciono esto, ¿por qué? Pues una de las cosas fundamentales del estudio, más que de la estructura, era saber si estas estructuras podían generar corriente. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Pues aparecieron estas bellezas de estudio en lo que es el axón gigante de Calamar. ¿Por qué se hace indispensable el axón gigante de Calamar? Porque los mamíferos, las neuronas son muy pequeñas para colocar un electrodo intra. Entonces, claro, si yo metía un electrodo, estallaba la célula y pues, ¿qué iba a medir? Entonces, ¿qué apareció? Unas células neuronales gigantes en estos calamares, que permitió eso que ustedes ven, que es el primer registro intracelular. Y observen que esto que es una pipeta es esto que tengo acá en el experimento. Yo tengo un electrodo adentro y otro electrodo en el medio extracelular. ¿Para qué? Para saber si tengo diferencias de carga. Y llamo la atención porque cuando ellos introducen este electrodo, se dan cuenta que el potencial de membrana de la neurona es negativo. Es decir, que tiene un voltaje. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si tiene un voltaje puede generar corriente. Y por eso la base de todo era estudiar el potencial de reposo. Porque si tiene potencial de reposo quiere decir que tiene una batería activa. Y por eso llamo la atención en algo que ustedes vieron en célula, que es la bomba sodio-potasio. ¿Por qué? Porque la bomba sodio-potasio me mantiene desigualdades iónicas que son fundamentales en el potencial de reposo. Y ya lo vamos a seguir explicando. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención de esta imagen? Miren que en esta imagen lo que tengo que es que el interior de mi neurona tiene más cargas negativas cercano a la membrana y más cargas positivas al lado externo de la membrana. Y como les decía, ¿eso qué es? Una batería. Un lado positivo, un lado negativo. Y eso es lo que tienen en las baterías. Ahora, ¿qué llama la atención? Pues claro, una de las cosas importantes que ellos ya sabían en esa época es que las baterías se cargan con iones. Porque ¿qué otra cosa tenía carga? Pues entonces hacen los análisis de cuáles son los principales iones, tanto intracelulares como extracelulares. ¿Qué quiero llamar la atención? Y voy con mi representación gráfica. Si ustedes ven, tengo una neurona que puedo tomarla desde el axón, la dendrita, de donde sea, pero esta es mi célula. Y lo que hago, ¿qué es? Comenzar a representar lo que me dicen allá. ¿Qué me dicen allá? Que el potasio y los aniones son el principal catión y anión intracelular. Y mírenlo acá. Potasio está en mayor concentración intracelular y aniones cargados negativamente también están en mayor cantidad intracelular. Sí. Y llamo la atención, y gracias por la pregunta, aminoácidos cargados o proteínas cargadas negativa. Y llamo la atención en qué? Que miren que yo tengo cercanía en valores de cationes y aniones. Y claro, si ustedes se acuerdan también de célula, una de las características es que todas las soluciones son electroneutras.
Por eso esto se llama un fenómeno de membrana. Ahora, ¿qué llama la atención? Si ustedes ven, como les digo, tengo aniones intracelulares que no tienen forma de salir, y potasio, ¿qué? Y llamo la atención en una neurona, tiene permeabilidad. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que potasio tiene la mayor permeabilidad de todos los iones a lo que es permeable en reposo. Y acuérdense que permeable, ¿qué es? Pues es tener canales o proteínas de membrana que me permitan el movimiento de ese ion. Entonces, pongo un canal de potasio. ¿Por qué? Porque sé que tiene permeabilidad. Y miren lo que va a pasar. Pues que por fuerza electroquímica salta. ¿Y eso qué me va a provocar? Que se me incremente la carga negativa en el interior, y por eso nosotros tenemos un potencial de reposo neuronal negativo. ¿Sí es claro eso que acabo de decir? Entonces llamo la atención porque el potencial negativo de la célula neuronal en valores de menos 70 o menos 90, porque esto puede oscilar entre esos valores, es mediado porque tengo permeabilidad al potasio. Y claro, si tengo permeabilidad al potasio, ¿yo qué tengo? Pues salida de cargas positivas. Y si salen cargas positivas, se me carga negativo el interior. Pero esa salida se da por gradiente químico. Por la fuerza electroquímica. ¿Hasta qué punto? Y acá llamo la atención. Hay una característica y es interesante, y es estudiar células gliales. ¿Por qué? Porque a diferencia de las células neuronales en reposo o pasivos, solamente tienen canales permeables a potasio. ¿Qué quiero llamar la atención? Pues en esas células gliales que solamente tienen canales de potasio, el potencial de reposo es igual al potencial de equilibrio del potasio, que es igual a menos 101.54 milivolts. ¿Qué significa esto? Para que me entiendan. En una célula glial solo tengo permeabilidad a potasio. ¿Qué sabemos? Que por la bomba sodio-potasio, acá está más concentrado el potasio y afuera más de sodio. ¿Vamos bien hasta aquí? Como tengo permeabilidad al potasio, pues ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a salir potasio por fuerza química. ¿Y eso qué va a llevar? A que la célula se me empiece a cargar negativamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza química, que a eso se le llama potencial de equilibrio. ¿Y por qué se llama potencial de equilibrio? Porque es el voltaje dentro de la célula, es lo mismo que sale, es lo mismo que entra, y por eso no cambia el voltaje. ¿Sí es claro eso? Entonces, ¿qué quiero llamarle la atención? En las células que se denominan gliales, todo el potencial de reposo pues va a depender de las concentraciones de potasio y de nadie más. Pero, y acá llevamos la atención, la neurona no es igual a la guía. Y digo la neurona no es igual a la guía, ¿por qué? Porque miren que en reposo tengo permeabilidad tanto para el cloruro como por el sodio. Y de hecho llamo la atención, el de mayor permeabilidad, el de menos permeabilidad y el de mucha menos permeabilidad, porque esto es exponente negativo. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Tengo permeabilidad al potasio, tengo permeabilidad al cloruro y muy baja permeabilidad a lo que es sodio. Entonces, acá viene lo interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que esta gente hizo, que me parece así súper maravilloso y me genera todo el respeto del mundo, es que esta gente fue cuadrando, en esa época no había calculadoras ni computadores, a mano, y no eran solamente sumas y restas,
cuadró una ecuación que le permitiera medir el potencial de reposo igual que la parte experimental. Y a eso se le llamaron ecuaciones de equilibrio, que es la ecuación de Nernst, o ecuaciones de Goldman, para explicar a través del equilibrio el potencial de reposo. Entonces, esa ecuación que ustedes ven al frente se llama la ecuación de Goldman, porque lo que provoqué es la ecuación de equilibrio de un solo ion y le sumó algo que era fundamental, que eran las permeabilidades. Y esto, más que aprendérselo, lo que quiero mostrarles que es que como una célula neuronal tiene permeabilidades hacia diferentes iones, pues determinar su potencial de reposo va a ser con respecto a esos iones permeables. ¿Qué me gusta de esta imagen teniendo en cuenta esta tabla? Que si ustedes ven a nivel neuronal, la permeabilidad es grandísima para el potasio, pequeña para el cloruro y muy baja para el sodio. Y por eso el potencial de reposo de una célula neuronal es muy cercano al potencial de equilibrio del potasio. Y llamo la atención porque mírenlo. ¿Y por qué? Porque es que yo tengo más canales pasivos. Y aquí llamo la atención en algo que en parte me hice al revés, a comparación de la mañana, y es, entonces, toda la posibilidad de generar señales eléctricas, que es tener la batería, depende de canales pasivos, que son canales que siempre están abiertos. ¿Por qué llamo la atención? Porque fíjense que dentro de la estructura de la neurona, el soma es el que tiene esos canales. Entonces, por eso, entre comillas, el soma, ¿de qué se responsabiliza? Del potencial de reposo de la célula. De la acción no tengo de potasio. No, y de hecho llamo la atención y gracias por la pregunta. Cuando uno va a estudiar las dendritas, de hecho lo que tienen son canales dependientes del ligando. Y de hecho es interesante, ¿por qué? Porque las dendritas reciben información. ¿Pero qué es la información? Los ligandos. Porque casi el 99% de las comunicaciones neuronales son químicas. Entonces necesitan del neurotransmisor. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué quiero llamar la atención? Y de hecho por eso me gusta esta gráfica. Si ustedes ven, en las dendritas no solamente hay canales dependientes de ligandos iónicos, sino también metabotrópicos. Y por eso la proteína G. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, yo puedo tener también modificaciones eléctricas modificando la proteína G a través de segundos mensajeros. Entonces, por eso son como dos rutas de comunicación. ¿Qué llama la atención de la gráfica? Las dendritas reciben información que es movimiento de iones. Y miren que esos movimientos de iones, ¿qué deben hacer? Llegar al soma para cambiar el potencial de reposo. Entonces, claro, si yo estoy en menos 70, pero desde una dendrita llega sodio, pues me voy a despolarizar. Ah, pero si llega cloruro, pues me puedo hiperpolarizar. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque en los sistemas neuronales yo tengo, como en los radios antiguos, codificación. ¿Qué hago? Que yo puedo o excitarlo mucho más o puedo inhibirlo mucho más y puedo estar jugando con eso. O excitarlos un poquito, o inhibirlos un poquito, o aumentarle mucho más o inhibirle mucho más. Es decir, eso funciona así. Pero entre comillas, el funcional así que es, o libero más o menos de algo. ¿Listo? Profe. Sí. Entonces ya vimos que las dendritas, como reciben los neurotransmisores, por eso tienen los dependientes de ligando, y me imagino que el axón, porque tiene que propagar la señal, tiene dependiente de voltaje. Pero estos de ligando y de voltaje no van a estar en el soma. Voy para allá. Listo. Una tercera cosa antes de... Voy a contestar acá y después paso a la pregunta. ¿Listo? Una cosa importante, y de hecho utilizando la imagen. Si ustedes ven, una de las características interesantes del complejo neuronal es que está dividido por partes según función. ¿Y a qué hago referencia? Claro, uno dice, las dendritas reciben, el soma computa y el axón envía. ¿Pero qué significa eso?
Claro, si ustedes ven en la membrana celular de las dendritas, tenemos los canales dependientes de ligando principalmente. Por lo tanto, estos son los que reciben información y como les decía, ¿qué es información? Un cambio en la permeabilidad de algún ion. Porque esto o se despolariza o se hiperpolariza. Entonces, ¿qué llamó la atención? Como los iones se mueven por fuerza química y fuerza eléctrica, obligatoriamente pasan por el soma. Pero miren una cosa importante, el soma no tiene canales dependientes de ligando, por lo tanto si yo echo ligando acá no se abre nada. Pero ¿qué sí tiene? Pues tiene esos canales pasivos que me van a permitir que se compute todas las señales de todas las ramificaciones porque todos los caminos conducen al soma. Por lo tanto, claro, entonces si por acá ingresaron cargas positivas por estimulaciones, pero por acá salieron cargas de potasio por otras estimulaciones, pues toda la parte sensible eléctrica se va a terminar siendo en el soma. Y el soma no modifica, ¿por qué? Porque solo tiene canales pasivos de potasio, de mayor permeabilidad. Entonces, ¿qué sigue sucediendo y es interesante? Pues que la información, es decir, los iones, se van a ir a lo que se denomina cono axónico. Y llamo la atención, ¿por qué? A diferencia del soma y de las dendritas, aquí en esta estructura se expresan canales dependientes de voltaje, tanto de sodio como de potasio. Y de hecho, acá volvemos al potencial de acción del músculo esquelético. ¿Por qué? Porque es aguja. ¿Y qué significa que sea aguja? Que sube y se despolariza y que después rápidamente se repolariza. A diferencia del DMZ, que sube, se queda arriba y después baja. Cardíaco es el niño especial. En serio. Claro, es que el resto es sube y baja y uno dice, sale. Pero cardíaco sube, se queda arriba y después es que baja. Entonces eso es que lo hace como complejo. Entonces el soma es graduable, de acuerdo a las estimulaciones que contengan las dendritas. Pero por ejemplo, o sea, se va a expresar o va a mandar esa biosíntesis de las dendritas que mayor tenga, o sea, por ejemplo, tengo, no sé, 7 dendritas, en 4 de ellas la señal es hiperpolarización. Sí. Y en las otras 3 es despolarización. Sí. Lo que va a expresar el soma es hiperpolarización. Claro, ahí lo que hace que es, y gracias por eso, como ellos van a fluir todos hacia el soma, lo que va a terminar es impactando en el potencial de reposo. Entonces, en últimas, ¿en qué termina todo eso? O que tú despolarizas el soma o lo hiperpolarizas. No lo puedo hacer los dos a la vez. Claro, no, lo que pasa que es que el sistema es muy rápido. Entonces tú sí puedes pasar de un fenómeno de excitación a una rápida inhibición, porque el sistema sí es plástico en él de estos recambios. Profe, no puedo, por ejemplo, que pues, si usan al mismo tiempo por una pues, sumatoria de cargas, se suma todos. Por eso el soma termina siendo la sumación de los estímulos. Y de hecho, por eso en última instancia, todo, como les decía, todos los estímulos terminan en soma. ¿Y qué significa soma? Pues que él va a variar su potencial en dependencia de qué tantas excitaciones y qué tantas inhibiciones tengan en simultáneo. ¿Está claro? Sí. Y llamo la atención en algo que es interesante. ¿Por qué? Porque miren que después del soma llega el cono axónico. ¿Y por qué es interesante el cono axónico? Porque es el cono axónico la membrana donde tengo los canales dependientes de voltaje. Entonces, sí, los estímulos fueron más excitatorios que inhibitorios y el potencial se despolarizó, abro canales de sodio. Y por lo tanto tengo un potencial de acción. Pero si la sumatoria no me alcanza a abrir los canales, pues no genero señales eléctricas. Todo nada. Claro, y por eso se habla que en el axón es todo o nada. ¿Por qué? Si se llega al voltaje necesario, se abren los canales dependientes de voltaje y se transporta la información hasta abajo. ¿Por qué digo que hasta abajo? Porque en toda la membrana tengo canales dependientes de voltaje. Entonces, claro, si se abre acá, se abre el de acá, se abre el de acá, se abre el de acá. Ay, pero ¿por qué no se abren acá? Es que acá no tengo canales dependientes de voltaje. Entonces, si no tengo acá, ¿cómo me voy a transferir la información hacia arriba? No hay forma.
Por eso es unidireccional. Y llamo la atención porque acá representaron unas células gliales que son importantes en la formación de los nodos de Rambier, que es esta representación que ustedes ven acá. O de mielina, perdón. El componente de mielina, y de hecho, discúlpeme, el huequito que queda es el nodo de Rambier. ¿Por qué menciono esto? Canales dependientes de voltaje, canales dependientes de voltaje, canales dependientes de voltaje, y miren que los botones axónicos, canales dependientes de voltaje. Y digo esto porque, como veíamos en músculo, se necesita calcio para liberación del neurotransmisor. Por eso todos los botones axónicos tienen canales dependientes de voltaje de calcio. Cosa que acá llega el potencial de acción, abre los de calcio, libera el neurotransmisor. Dime. O sea que el soma en realidad no hay nada. No, una cosa importante. Lo que pasa que es, fíjate que la posibilidad de corriente depende del voltaje. Y fíjate que el que regula el potencial negativo de la célula es el soma. Es decir, que si el soma no expresara esos canales, tú no tendrías voltaje y por lo tanto no podrías tener corriente. ¿Sí? Y dos, porque esto es también bastante interesante. Si tú ves en la imagen, a diferencia de mi célula espectacular músculo-esquelético o fibra muscular, mi célula muscular es multinucleada, la neurona no. Y llamo la atención en la imagen, ¿por qué? Porque si ustedes ven en el soma está el núcleo. Por lo tanto, todos los procesos de síntesis de proteínas de toda la célula, tanto de dendritas como del axón, como de los botones, es mediado en el soma, porque ahí está el núcleo. Y de hecho ustedes van a ver que esta célula es tan especial, ¿por qué? Porque como solo tiene un núcleo, para la expresión de esas proteínas tan lejanas, pues tiene lo que se llama el tráfico neuronal. Y por eso el tráfico neuronal es tan importante. ¿Por qué? Porque es la forma de bajarle las proteínas o de subir las proteínas en cada uno de los componentes. ¿Ves? Claro, el soma controla muchos procesos biológicos fundamentales para que se den los potenciales de acción en la neurona. Pero entonces el potencial de acción todo el cono axonal. Sí, se inicia desde el cono axonal y seguirá por todo el axón. ¿Por qué sigue por todo el axón, como les decía? Porque es la única estructura de la neurona que tiene canales dependientes de voltaje. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero mostrarles por aquí que pasé antes y bueno, ahí va, esto? Aquí viene algo que es interesante, ¿por qué? Algo que ustedes acaban de mencionar que es bastante chévere. Y es claro, el sistema entonces puede o aumentar señales excitatorias o disminuir señales excitatorias. ¿Cómo lo logra? Entonces, hay ligandos que me permiten despolarizaciones. ¿Qué es una despolarización? Volver este voltaje menos negativo. ¿Sí lo ven? Entonces, claro, miren que acá libero un neurotransmisor y me genera una despolarización. Interesante. Glutamato, uno de los principales neurotransmisores excitatorios. Y entonces pongámoslo en funcionamiento. Cuando ustedes empiezan a tomar bebidas alcohólicas, pues se hace un aumento de la liberación de estímulos glutamatérgicos. Por eso se siente tan bien. Pero, y llamo la atención en el pero, el alcohol en su respuesta neuronal depende de concentración. Y si ustedes siguen incrementando las concentraciones de alcohol en sangre, pasan de activar el sistema excitatorio a activar el sistema GABAérgico. Y llamo la atención porque después lo van a ver, pero GABA, ¿qué es? Pues es un neurotransmisor que me disminuye los potenciales de acción. ¿Por qué? Porque me hiperpolariza la célula, me la vuelve más negativa. Por lo tanto, se me hace más difícil la excitar. Y llamo la atención en ese fenómeno, ¿por qué? Porque todos los que se han emborrachado en su vida saben que pueden quedar completamente indefensos, de no saber dónde están, qué hicieron y cómo llegaron a sus casas. Y menciono esto y acá nuevamente voy a hacer algo
que a mí me parece terrible, pero hay que hacerlo y hay que enfrentarlo. Y es, lastimosamente para las mujeres, no pueden tomar bebidas alcohólicas con gente extraña. Y menciono más a las mujeres que a los hombres, aunque nos da lo mismo, porque claro, como ustedes saben, si el GABAérgico está excitado, ustedes tienen inhibiciones corticales y no saben qué están haciendo. Por lo tanto, a eso se le puede considerar violación. El estar con una mujer completamente borracha. Y claro, ante el sistema judicial pueden decir que ustedes no sabían, pero acaban de tener clase de fisiología, por lo tanto los hombres que están acá sí saben lo que está pasando, igual que las mujeres saben lo que está pasando. Y como les digo, no, esto es una droga que es completamente social, pero que ustedes pueden quedar completamente vulnerables. De hecho, si no es por gracias a algunos amigos, yo a veces no sé cómo hubiera llegado a mi casa. Y lo digo porque no hay que hacerse los pendejos porque uno ha bebido. Pero como saben las consecuencias, pues ahí ya depende si ustedes siguen tomando esas riesgos. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque salto alabado y entonces uno aprende y por eso toma con amigos y en casa. ¿Saben? Se duerme. El espectáculo adentro. ¿Por qué? Porque me rodea gente que conozco. Pero si ustedes no están rodeados de gente segura, por favor no consuman alcohol porque los puede completamente inhibir. Y digo eso porque suena un juego, pero es que el sistema nervioso funciona así y es por concentración de alcohol. Por eso la parte de farmacocinética es fundamental en ustedes. Pero para entender farmacología y farmacocinética, pues tienen que entender fisiología. Porque si no, no hay forma. Entonces, una cosa fundamental. Como ustedes ven, el sistema nervioso, como les decía, o yo lo puedo incrementar en señales excitatorias o puedo incrementar señales inhibitorias. ¿De qué depende? Pues de los estímulos que me provocan liberación de neurotransmisores que me provoquen despolarizaciones o de neurotransmisores que me provoquen hiperpolarizaciones. Por eso en términos generales en fisiología somos reduccionistas. ¿Se genera potencial de acción o no se genera? ¿Por qué? Porque si se genera se activa una red neuronal que es la comunicación entre varias neuronas. Si no, es que se acaba la activación de esa red neuronal. ¿Sí está claro? Por eso todo el funcionamiento neuronal depende de que se generen señales eléctricas. ¿Y las señales eléctricas qué hacen? O aumentar la liberación de neurotransmisores excitatorios o aumentar la liberación de neurotransmisores inhibitorios, dependiendo del sistema. Y por eso, así haya drogas sociales aprobadas, no significa que sean buenas para su salud. El ejemplo de los vapers y el ejemplo del alcohol. ¿Listo? Y por eso, como ustedes son de la Facultad de Salud, no se trata de nunca tomen, no, pero sean conscientes de lo que pasa si toman. Nunca fumen, no, ustedes verán, pero sean conscientes que el vapear tiene efectos, porque no podemos seguir consumiendo sin saber que lo que consumimos tiene efectos sobre nuestra salud. Y después, como les digo, ustedes mandándose pastas entre ustedes mismos. Pasa actualmente en generaciones médicas y médicos que estén entre edades de 45 a 65 y empiezan a prescribirse. No estoy mintiendo, es que yo soy de la Facultad de Salud y llevo harto tiempo con personas en salud. Cosas para poder vivirme en paz. Tranquilos, tranquilos. Eso se ve así, abrupto, pero es que esto es interesante. Claro, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, dendritas, soma y axón. ¿Qué llama la atención que me gusta de esta representación? Si ustedes ven, aquí ven cómo se propaga. Y uno dice, ¿qué es propagar?
Pues es ir abriendo canales dependientes de voltaje, tanto de sodio como de potasio. Casi siempre muestran solo la de sodio, ¿por qué? Porque es la responsable de la fase de despolarización. Y si se da despolarización, pues tiene que dar repolarización. Y digo esto porque aunque para nosotros ya es como algo normal, claro, es que nosotros sabemos que no solamente tenemos canales de sodio dependientes de voltaje, sino también canales dependientes de voltaje de potasio. Entonces, claro, esta es la señal de potencial de acción del neuronal. Aguja. ¿Qué tenemos? Si la despolarización es lo suficientemente grande, abre los canales de sodio. ¿Por qué no sigue acá hacia arriba? Porque todos los canales de sodio dependientes de voltaje se inactivan. Y en el momento que se inactivan, que es como un cierre fisiológico, ¿qué provoca? La apertura de potasio. Y por eso esto cae. Pero llamo la atención, ¿por qué? Cae mucho más abajo del potencial de reposo. ¿Por qué? Porque acá tengo canales de potasio dependientes de voltaje. Por eso, si tengo más canales, pues tengo más permeabilidad. Por eso esto se hiperpolariza. Cuando ya se cierran todo, me quedo con los pasivos. Y miren que los pasivos, ¿qué me da? Un potencial negativo. ¿Para qué? Para la siguiente señal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo potencial negativo, no puedo pasar de inactivo a cerrado. Pero esto no se encarga de la bomba sodio-potasio. No, lo que se encarga la bomba sodio-potasio, ¿qué es? Y gracias por la pregunta. Lo que hace que es mantener el sodio arriba, afuera, y el potasio adentro. Es decir, en concentraciones. Pero después de hiperpolarización son los pasivos, ¿no? Claro. Y miren una cosa importante para que lo tengamos en cuenta. Los pasivos me dan el voltaje, pero para poder tener voltaje necesito diferencias de concentración, que eso es lo que me da la bomba. Entonces yo gasto ATP, ¿para qué? Para mantener los iones en diferencia de concentración, cosa de que si yo abro un canal pueda tener el movimiento de la corriente. ¿Sí está claro? Entonces la función de la bomba, ¿qué es? Las diferencias de concentración. Los canales pasivos, ¿cuál es la función? El potencial de reposo. Y los canales iónicos dependientes de voltaje, los canales dependientes de voltaje del potencial de acción. ¿Sí está claro? Y llamo la atención en esta imagen que me parece muy bonita. ¿Por qué? Porque claro, como nosotros lo vimos en cardíaco, los dependientes de voltaje se abren por despolarización, tanto sodio y potasio, pero sodio son más rápidos que potasio. Por eso esto termina primero despolarizándose y después repolarizándose. ¿Con qué termina? Con que todos los dependientes de voltaje, cuando están en valores negativos, se cierran. Fin del potencial de acción. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad. Nos vemos en el componente final y como les digo, esta semana les escribo para sus notas de cambio. Cuídense mucho.